noches, soy Estefanía Piñero Lozada de la Universidad Un Minuto de Dios. En esta materia de procedimientos tributarios voy a explicar sobre los medios de prueba, donde los encontramos en el Estatuto Tributario. En los medios de prueba daré una breve explicación de la confección, del testimonio, los indicios, presunciones, la prueba documental y en la confesión trata del artículo 747 que por medio de hechos que se consideran confesados se manifiesta que hace mediante un escrito dirigido a las oficinas de impuestos por el contribuyente legalmente capaz, en el cual se considera la existencia de un hecho físicamente posible que perjudique al contribuyente, constituye plena prueba contra éste. En el artículo 749 nos habla sobre la indivisibilidad de la confesión. La confesión es indivisible cuando la afirmación de ser cierto un hecho va acompañada con la expresión de circunstancias lógicamente inseparables de él, como cuando se afirma haber recibido un ingreso pero en cuantía inferior o en una moneda o especie determinadas. En el testimonio, en el artículo 750, las informaciones suministradas por terceros son prueba testimonial. Aquí los hechos consignados en las declaraciones tributarias de terceros, en informaciones rendidas bajo juramento ante las oficinas de impuestos o en escritos dirigidos a estas, o en respuesta de esos a requerimientos administrativos relacionados con obligaciones tributarias del contribuyente. Se tendrán como testimonio sujeto a los principios de la publicidad y contradicción de la prueba. En el artículo 751 dice que los testimonios invocados por el interesado deben haberse rendido antes del requerimiento o la liquidación. Esto quiere decir que cuando el interesado invoque los testimonios de que se trata el artículo anterior, estos surtirán efectos siempre y cuando las declaraciones o respuestas se hayan presentado antes de haber mediado requerimientos, practicado liquidación o a quien los aduce como prueba. En el artículo 753 habla de las declaraciones rendidas fuera de la actuación tributaria. Aquí las declaraciones rendidas fuera de la actuación tributaria pueden ratificarse ante las oficinas que conozcan el negocio o ante las dependencias de la Dirección General de Impuestos Nacionales. En los indicios, presunciones, el artículo 754, datos estadísticos que constituyen indicio. Aquí los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de la Estadística y el Banco de la República constituyen indicio grave en el caso de una ausencia absoluta de pruebas directas para establecer el valor de ingresos, costos, deducciones, activos patrimoniales cuya existencia haya sido probada. En el artículo 754-1 dice con indicios con base en estadísticas de sectores económicos. Aquí los datos estadísticos oficiales obtenidos o procesados por la DIAN, por la Dirección General de Impuestos Nacionales, sobre sectores económicos de contribuyentes
constituirán indicio para efectos de adelantar los procesos de determinación de los impuestos, retenciones y establecer la existencia y cuantías de los ingresos, costes, deducciones e impuestos descontables y activos patrimoniales. En el artículo 755 está la omisión del NID o del nombre en la correspondencia de facturas y recibos permitentes de resumir ingresos. El incumplimiento del deber contemplado en el artículo 619 hará presumir la omisión de pagos declarados por terceros por parte del presunto beneficiario de los mismos. Acá en el artículo 755-1, que es la presunción en juegos del azar, cuando quien coloque efectivamente apuestas permanentes a títulos de concesionarios, agentes comercializador o subcontratista incurra en inexactitud en su declaración de renta o en irregularidades contables, presumirá que sus ingresos mínimos por el ejercicio de la referida actividad estarán conformadas por las sumatorias del valor promedio efectivo pagado por los apostadores por cada formulario, acá excluyendo los formularios recibidos y no utilizados en el ejercicio. Se aceptará como porcentaje normal de deterioro, destrucción, pérdida o anulación del formulario solamente el 10% de los recibidos por el contribuyente. En la prueba documental del artículo 765 está la facultad de invocar documentos expedidos por las oficinas de impuestos. Los contribuyentes podrán invocar como prueba documentos expedidos por las oficinas de impuestos siempre que se individualizan y se indique su fecha, número de oficina por lo expedido. O sea, digamos que acá sí, por decir es el número y oficina que los expide, ¿sí? Entonces, pues, en el artículo 767 indica la fecha cierta de los documentos privados, donde un documento privado, cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha cierta o auténtica desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa, siempre que lleve la constancia y la fecha de tal registro o presentación. En el artículo 768, que es el reconocimiento de la firma del documento privados, puede hacerse en este artículo ante las oficinas de los impuestos. En el artículo 769 están los certificados con valor de copia auténtica. Aquí los certificados tienen el valor de las copias auténticas en los casos siguientes. Entonces, como primero, cuando han sido expedidos por funcionarios públicos y hacen relaciones a hechos que consten en protocolos o archivos oficiales. Como segundo, cuando han sido expedidos por entidades sometidas a la vigilancia del Estado y versan sobre hechos que aparezcan registrados en sus libros de contabilidad o que consten en documentos de sus archivos. Como cuarto, han sido expedidos por las cámaras de comercio y versan sobre asientos de contabilidad, siempre que el certificado exprese la forma como están registrados los libros y de cuenta de los comprobantes externos que respaldan tales asientos. Entonces, aquí en el artículo 770 de la prueba de los pasivos, aquí los contribuyentes que no están obligados a llevar los libros de contabilidad solo podrán solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. Acá en el artículo 771
que está la prueba supletoria de los pasivos. Acá el incumplimiento de los impuestos, de los dispuestos en el artículo anterior, acarreará el desconocimiento de los pasivos, a menos que se pruebe que las cantidades respectivas y sus rendimientos fueron oportunamente declarados por el beneficiario. Artículo 771-1 es el valor probatorio de la impresión de imágenes ópticas no modificables. La reproducción impresa de las imágenes ópticas no modificables efectuadas por la Unidad Administrativa Especial de Dirección General de Impuestos Nacionales, la DIAN, sobre los documentos originados relacionados con los impuestos que administran, corresponde a una de las clases de documentos señalados en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, con el correspondiente valor del probatorio. En todos estos artículos nos han dado la respuesta a todos los medios de prueba. Muchas gracias.